celeridad a la presentación del libro. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y con esta mesa de presentación del libro El horizonte teórico del diseño, 5 miradas desde la semiótica, la hermenéutica y la sociología, del sello editorial UNAM 2025. Anunciamos que ya está para la venta en un formato digital. Ya saliendo de aquí pueden comprarlo a un módico precio. Sí. Sí. Es un honor para mí estar con dos de las autoras que fueron las coordinadoras y uno autor de capítulo. Aún así, además de las 3 personas que están aquí, son también autoras Marisela Montes de Ocatlalpan y Dora Elvira García. Voy a permitirme presentar los currículum de y el presentador. Comenzaré por una de las coordinadoras, la doctora Claudia Mosqueda Gómez. Es doctora en Ciencias Sociales por la UNAM, Xochimilco, y doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Cuenta con los reconocimientos del perfil PRODEP de la SEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores CONACYT México. Es actual jefa del área de estudios de arte, ciencia y tecnología en la UAM Lerma y cuenta con publicaciones en libros y artículos sobre las prácticas profesionales del arte y el diseño. Sus publicaciones y disertaciones abordan los discursos contemporáneos del arte digital desde una perspectiva sociológica, hermenéutica y fenomenológica. Sus últimas publicaciones son Inmersión, aproximaciones desde el cuerpo intermedio quiasmo sobre la virtualidad de la realidad. Otra publicación, La fantasía perceptiva, una mirada fenomenológica a la experiencia inmersiva en espacio inmersividad. Miradas desde la transversalidad, filosofía, arte, ciencia y tecnología. Y tiene un libro también sobre interpelaciones entre arte, diseño y sociedad, publicado por la editorial Juan Pablos. Entonces le vamos a dar la palabra, que nos haga favor de presentar el libro. Y posteriormente estaré presentando a cada quien que vaya a hablar. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Gracias Álvaro, gracias Fernando y gracias a la UNAM por habernos ayudado a objetivar estas ideas. Bueno, yo quiero ser muy breve porque este libro que ahora presentamos, Horizontes Teóricos desde el Diseño, me gustaría aproximarles algunas ideas que están puestas ahí y en particular el texto que yo propongo en este libro es un ejercicio intelectual que hago desde el pensamiento del filósofo español fallecido en 2014, Eugenio Trías, con su pensamiento del límite. Y Eugenio Trías nos propone que el límite es un intersticio de vida, es un espacio donde se crea, es un espacio donde se conjuga el pasado, el presente, un futuro, en un momento que se llama instante. Y lo que yo hago en ese texto es reflexionar sobre cómo el diseño, como una disciplina viva, como si fuese un ser pensante, vivo, que no deja de producir efectos ni sentido, asiste a este límite donde también tiene un pasado, tiene un presente, tendrá un futuro, pero también se va creando en su propio instante, se va creando en ese intersticio de vida que se llama límite. Hay una exploración interesante en donde el límite, advierte Trías, lo solemos pensar como una frontera, como un espacio limitante, como un acabamiento del territorio, pero aquí se propone más bien renunciar a estas ideas para proponer el límite como un lugar
en donde se conjuga en términos del diseño la manera en cómo ha pensado, cómo se ha instituido, no solo históricamente, sino cómo ha dialogado incluso con su tiempo, con su momento histórico, en los arquetipos incluso, en la manera en cómo construye y va construyendo su propia memoria arquetípica, si es que tiene una, y en el texto se va revelando, como el futuro que no se ha dado, pero que asiste, ¿no? Una cosa que no ha sido, pero que sin duda tenderá a ser, sucederá también, y aun cuando se trata de una experiencia que aún no es vivida, se podrá dar también en ese espacio de vida, en ese límite. El presente está pensado no como un tiempo, sino como un presente que se diluye en la medida en que se vuelve instante eterno. Trías cede el espacio del presente al instante para decir precisamente que se trata de ese momento que es necesario y que al mismo tiempo se vuelve necesario en el sentido de que tiene que existir, pero al mismo tiempo efímero porque dura muy poco. Este sistema de pensamiento que tiene al mismo tiempo un movimiento es algo que tiene el diseño, es algo que tenemos nosotros como individuos, es algo que tendrá el propio pensamiento creativo, ¿no? Las artes, el diseño. Y entonces yo lo que propongo en ese texto es: pensemos al diseño como un texto vivo, como un ser vivo, como una disciplina pensante que no acaba de producirse, que seguirá produciendo efectos, que no ha terminado de decir lo que tiene que decir, y entonces tiene que volver a conjugar su pasado, dialogar con un presente no existente, no vivido, para volverse a crear de manera constante. Entonces, yo les invitaría no solamente a que lean El Límite, sino a que también discurran en los laberintos, ¿no?, que propone el doctor Zamora, las elucubraciones que sociológicamente hace la maestra Marisela a partir precisamente del diseño, los territorios semióticos por los que atraviesa nuestra colega Esther, ¿no?, pero también esa hermenéutica muy filosófica que la doctora Dora Elvira en ese texto trata de traer de una manera muy didáctica y muy sencilla al diseño, un pensamiento desde Gadamer que ella trata de bajar de manera muy sencilla a comprender el diseño. Entonces, es un texto que nosotros proponemos pueda producir en ustedes y desatar en ustedes más ideas para que se las apropien, las discutan, pero también las rebasen en la medida que lo deseen. Yo les invitaría a que el formato incluso del texto digital no nos haga sentir que asistimos a una estética de la desaparición, como diría Paul Virilio, sino más bien a un acceso diverso y extenso que nos ayude a democratizar de algún modo la lectura, ¿no? Cedo la palabra a nuestro moderador que amablemente nos acompaña, y muchísimas gracias por estar presentes. Muchísimas gracias. También anunciamos que vamos a dejar un tiempo al final para interactuar con ustedes, para que pregunten por favor a las autoras y al autor. Es muy interesante lo que acabo de escuchar en palabras de la autora sobre el diseño como ente vivo que se transforma, y yo diría desde mi disciplina que se performa. Me permitiré presentar a Esther Ramírez Hernández, que es otra de las coordinadoras, es licenciada en Diseño Gráfico por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y maestra en Artes Visuales por la ENAP, actual FAD UNAM. Actualmente es candidata a doctora en Docencia en Artes, también en la FAD, y se ha especializado sobre aplicaciones de las TICs para la enseñanza. Es profesora fundadora de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual a Distancia y autora del contenido para el diseño instruccional
de las asignaturas de dibujo y diseño en la FES Cuautitlán. También cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales sobre las unidades de apoyo para el aprendizaje. Es profesora de tiempo completo en la licenciatura de diseño gráfico en la FES Zacatlán y como artista visual cuenta con varias exposiciones en recintos como la Academia San Carlos, la Escuela de Diseño y Artesanías de Limba, el Centro Cultural Luis Nishizawa y la Sala Emma Rizzo del Centro Cultural Acatlán, entre otros lugares distinguidos. Muchas gracias, Esther. Bueno, les comentaba que ya con este ambiente, ¿verdad?, tan festivo, pues daban ganas de salirse un ratito a bailar. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues les agradezco ante todo pues su presencia. Y bueno, también les quería comentar un poquito de cómo surge este libro, El Horizonte Teórico del Diseño. Bueno, un día llegó la doctora Mosqueda y me dijo: Esther, vamos a hacer un libro, y yo, perfecto. Y surge a partir de una convocatoria, la convocatoria para solicitar apoyo para proyectos académicos del 2014, de Encuadre, Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño, y bueno, dejamos nuestro libro, y en esa ocasión esperamos 2 años, y pues no pasó nada, ¿no? Fue algo un tanto decepcionante, ¿verdad? Los académicos siempre estamos con la idea de querer poner en papel nuestras ideas o digitalmente, dar a conocer estas reflexiones que se generan en el aula, en el ejercicio con los alumnos, pero pues en este caso no fue posible, ¿no? Sin embargo, fue un momento importante porque ahí reunimos al grupo de autores que participan en esta publicación. En este caso, bueno, invitamos al doctor Zamora, a la maestra Marisela Montes de Oca, a la doctora Dora Elvira García, y también invitamos al doctor Diego Lizarazo, que declinó la invitación, ¿verdad? Si no, también estaría aquí. Pero en esa ocasión declinó la invitación y bueno, me imagino que estaba muy ocupado. Y bueno, el desarrollar un libro en la UNAM es una labor un tanto, quienes estamos ahí como docentes, pues sabemos que es un tanto complicado. Más si el libro no cuenta con un techo financiero, no teníamos ni PAPIME, ni PAPIT, ni CONACYT. Era una publicación que surgió de una iniciativa particular, pero que no tenía como tal un techo financiero. Sin embargo, bueno, los procesos de dictaminación sí fueron haciendo largos, y también otra de las cuestiones fue que pues se vinieron varios cambios de administración, y eso pues dio oportunidad a que, bueno, entrara la arquitecta Alejandra Guzmán al área de Secretaría Académica de la licenciatura en Diseño Gráfico, y bueno, la verdad es que fue un cambio de 360 grados, ¿no? Contamos con su apoyo puntual, nos coordinamos y pues tenemos que agradecer pues a ella el que ahorita estemos aquí reunidos platicando de este libro. Y por cierto, también nos acompaña la licenciada Rojas, quien a través de sus gestiones en el área editorial pues hizo posible pues la presencia de este libro. Y les dejo también aquí los QRs para que si gustan escanearlos pues puedan acceder al libro UNAM, en donde pueden descargar el libro. Y bueno, básicamente esa es la historia detrás del libro. Ahora, ¿de qué trata mi participación en esta compilación de 5 ensayos? Bueno, en mi caso, mi texto se llama Texto y Diseño, y básicamente es un análisis del concepto de diseño en su apreciación como texto, utilizando como herramienta de análisis
la semiótica. Y bueno, en este caso vale hacer una precisión. Dentro de la semiótica hay varias corrientes, pero dos de ellas importantes. Una que pretende tener una visión atomística de la semiótica, en donde tratan siempre de utilizar del signo, desconfigurarlo, hallar sus partículas elementales para así proceder al análisis. Sin embargo, bueno, estos autores de estas visiones, por ejemplo, las visiones dicotómicas de Saussure o las visiones triádicas de Peirce, en este caso, bueno, se oponen a otros planteamientos que tienen una visión que se considera postestructuralista y que tienden a concebir el signo como un texto, ¿no? Y hay tres autores que yo retomo, que es Julia Kristeva, Roland Barthes y Yuri Lotman, que toman este concepto del texto. Y bueno, ¿qué es el texto? El texto constituye un todo, un sistema interno que entra en relación con diversos sistemas externos. De ahí su riqueza y su aterrizaje para el análisis desde fenómenos muy simples hasta fenómenos muy complejos, ¿no? Entonces, como texto podemos abordar de manera relativa el análisis de una obra de arte hasta el análisis de un movimiento pictórico, etcétera, un movimiento literario. En este caso, yo me di la tarea de analizar el texto, analizar el diseño desde este punto de vista textual. Y en ese sentido me basé en las premisas de Lotman, ¿no? Lotman establece tres elementos que constituyen al texto. Él dice, bueno, el texto estará constituido por la expresión, la delimitación y el carácter estructural. En ese sentido, la expresión, en términos de Lotman, serán aquellos signos que circunscriben al objeto. En el caso de la delimitación serán aquellos elementos que se oponen a los signos encarnados en dicha obra o en dicho movimiento o en dicha representación. Aquí partimos de un principio de inclusión, no inclusión. Y finalmente, pues el carácter estructural. Todo texto remite a una estructura en particular. Por ejemplo, en el caso de una pintura, un género determinado o un artista con ciertas cualidades determinadas. Y algo que analiza Lotman y que a mí se me hizo muy particular de este autor y muy interesante, es que si bien es cierto, muchos de estos autores analizan los signos que conforman un elemento visual o un elemento literario, Lotman analiza aquellos elementos también, bueno, dice, es que también los elementos extrasistémicos, que son aquellos que están, que pueden ser en un momento dado signos sustitutivos, ¿no? Que tienen el mismo valor, ¿no? ¿Por qué un autor elige blanco en vez de rojo? Eso tiene un valor extrasistémico y nos da también un significado. Por ejemplo, el no procedimiento, ¿por qué un autor utiliza un procedimiento y no otro? Entonces, eso también configura en particular un cierto sentido de la obra, ¿no? Y esa parte a mí me parece muy interesante de Lotman. El resto del ensayo habla también un poco de cómo fue considerado el diseño a través del tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, en esa parte hablo de las tipologías de Zuccari, que es un arquitecto italiano del siglo XVII, y él habla de dos tipologías, el diseño interno y el diseño externo. Dentro del diseño interno se considera como esta cualidad, ¿no? Como esta capacidad de proyectar, y en el diseño
externo, pues vendrían a ser las cuestiones que tienen que ver ya con la proyección del objeto, ¿no? Con su materialización. Y bueno, una parte de él dice, dentro de sus categorías, que el diseño interno se considera como una cualidad de la mente humana, que es la emanación de la gracia divina, ¿no? El diseño sería igual al seño de Dio in noi, es decir, el signo de Dios en nosotros, ¿no? Y bueno, además de esta revisión histórica que hago una revisión, ¿no? Desde el diseño como texto, es decir, revisando estas interrelaciones que hay del concepto de diseño con otros aspectos de tipo valorativo, de tipo económico, de tipo de producción, etcétera, etcétera. No les doy el final, ¿verdad? Para que lo lean. Bueno, y pues esa sería mi participación y pues les agradezco su presencia. No, pues muchas gracias, Esther. En defensa del libro que se tardó tanto tiempo en salir, pero para que vean ustedes la pertinencia que tiene el uso de las teorías de la comunicación como herramienta de análisis está vigente todo el tiempo, ¿no? Y utilizar la metodología de la hermenéutica en un ambiente como en el que lo utilizan en el libro, en un ambiente como el de la sociología, es siempre pertinente. O sea, era pertinente hace 10 años y ahorita mucho más. Entonces, es un libro que tiene vigencia todo el tiempo. Me voy a permitir presentar a otro de los autores, el doctor Fernando Zamora Águila, el licenciado en Letras Modernas y doctor en Filosofía por la UNAM, profesor de la Facultad de Artes y Diseño, FADUNAM, donde imparte cursos sobre teoría del arte y teoría de la imagen. Ha presentado conferencias y ha publicado diversos artículos y ensayos sobre las relaciones entre las imágenes y el arte, la educación, la escritura, el cine, la literatura y la tecnología. Tradujo El filósofo y los poderes de Jean Toussaint, La vida de las formas de Henri Faucillon y Hacia el universo de las imágenes de Wilhelm Flusser. Es además autor de libros como La filosofía de la imagen, Lenguaje, imagen y representación, de la casa editorial UNAM, Imagen epistémica, imagen gnóstica, de la editorial española Ecasia, y Estudios de la imagen, imaginarios colectivos y construcción de lo humano, de Ediciones Fides. En 2023 recibió el Premio Universidad Nacional Autónoma de México en el área de investigación en las artes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la presentación. Quiero empezar refiriendo que yo creo que sí, fue hace 10 años, nos reunimos por aquí a una cuadra para empezar a planear esta publicación, aunque creo que ya iban avanzadas las redacciones de los trabajos. Se me hace muy bonito que pasó una década y la tenacidad, especialmente de nuestra querida Esther, llevó a estar aquí presentes y a que desde ayer el libro ya está disponible en formato electrónico. Ya es una realidad. Desde luego, la presencia y la participación de Claudia fueron esenciales, hicieron una gran mancuerna y hay que decirlo, ¿no? Los vericuetos burocráticos de nuestra UNAM a veces se vuelven verdaderos laberintos. Aquí voy a hablar de los laberintos, pero Esther supo llegar al centro y salir del laberinto. De verdad, le agradezco en el alma a Esther, Claudia lo sabe, la tenacidad que tuvo Esther, no cejó, y aquí está el resultado. A lo largo de los años, yo pensaba, debería haber puesto tal cosa, me gustaría cambiar tal otra,
Pero no, el texto está allí, tal como se entregó. De hecho, me desvelé para entregarlo. Podía haber pedido un poquito más de tiempo. Pero eso es lo bonito. Son textos vivos. Conozco en general lo que está en el libro. Desde luego voy a hablar más del mío. Y lo acaba de decir nuestro presentador, son vigentes, porque no son temas de coyuntura. No tengo nada contra los temas de coyuntura, pero en este caso no lo son. El centro es el diseño, podría ser industrial, gráfico, arquitectónico, textil, etc. Y alrededor de esa actividad aportamos visiones teóricas. Esther es diseñadora también, desde los ángulos que aquí dicen, ¿no? Las miradas sociológica, hermenéutica, semiótica y muchas más que se van agregando en el conjunto de los textos. Siento que lo que no hay que buscar en el libro son cuestiones metodológicas de producción, de diseño, procedimientos que son desde luego fundamentales, sino reflexiones filosóficas, sociológicas, etcétera, alrededor de esa actividad humana tan fundamental como es el diseñar. Cuando digo actividad humana, no estoy diciendo que cualquier persona diseña, no, es una profesión. Tenemos la facultad de diseñar como seres humanos, pero ya como profesión requiere una especialización profesional. Hay maestrías y hay doctorados. Entonces, la apuesta del proyecto es que las reflexiones teóricas sustenten conceptualmente, metodológicamente, ya el ejercicio del diseñar. Ahora que hablaban Esther y Claudia, yo me preguntaba algo que me podrían preguntar a mí, cómo todas estas reflexiones teóricas se pueden aterrizar, aplicar al ejercicio del diseño. Bueno, yo no lo puedo responder, no soy diseñador, pero sí siento, ya en este caso, reflexionar sobre cómo somos seres que interpretan el mundo, seres que tratan de encontrarle un sentido a la vida, a su propia vida, la vida de sus comunidades. Eso también abona al ejercicio del diseño. Diseñar es una manera de interpretar el mundo, definitivamente, y es una manera de darle sentido a nuestras vidas. Hacia allá apunta el artículo que yo publiqué. No me refiero nunca al diseño, no utilizo la palabra diseño, y de hecho yo me sorprendía de que el texto lo aceptaran en esta colección. Siento que sí tiene razón de estar allí. De manera muy sintética, voy a comentar los puntos principales de este artículo, que desde luego les invito a leer junto con todos los demás. Hay dos temas que se cruzan, o más bien dos pares de temas que se cruzan en este artículo. Uno es la relación entre la hermenéutica como técnica de interpretación sobre cómo interpretamos las cosas, que es como una llave que abre una puerta, ¿no? Una caja fuerte para extraer lo que está dentro. Y hay otra disposición que es lo contrario, lo que se ha llamado la hermética, que es como tener la llave para cerrar y que nadie entre ahí. Los dos conceptos vienen de Hermes, que era un mensajero de los dioses hacia los humanos,
Entonces, las llaves sirven para las dos cosas, ¿no? Las llaves, las claves, los passwords, para abrir o para cerrar. Entonces, aquí se explora eso, cómo en el devenir de las culturas, no solo en Europa, no, en todos lados, hay conocimientos que se develan y que se enseña a develarlos. Se dan datos, estrategias, métodos para develar esos conocimientos. Repito, eso es la hermenéutica. Y hay otros que se busca que sean secretos para personas iniciadas, elegidas, especiales. Entonces siempre hay un juego entre esas dos actitudes. Y el otro par de conceptos es algo que en principio ustedes podrían decir, bueno, ¿qué tiene que ver con el diseño? Son los poemas que hace el ser humano y los laberintos que hace el ser humano. Igual es un laberinto, es un dispositivo para perderse adentro, para que alguien se pierda y que no logre salir, pero también para que la persona, cuando lo descifre, logre llegar a su meta y logre salir ya enriquecida. Y un poema, bueno, ¿qué podemos decir? Todos tenemos contacto con la poesía. A veces hay poemas tan herméticos, tan elaborados, que requieren toda una técnica de lectura. A mí me gustan los poemas sencillos, los de Amado Nervo, bueno, no todos, los de José Martí, por ejemplo, son sencillos, hasta tiene su colección de versos sencillos, ¿no? Pero hay otros que son están cifrados, ¿no? Requieren un gran trabajo de desciframiento. Entonces, yo aquí me refiero, y me voy ahorita a quedar con este segundo par, poemas y laberintos, a que, según expertos en el tema, para recorrer un laberinto hay que tener tacto, hay que saber orientarse, hay que tener estrategias, y los laberintos simbolizan los caminos de la vida. En los mitos del mundo, en las catedrales góticas, los mandalas tibetanos son especies de laberintos a los que la persona entra para salir de allí enriquecida. Y en cuanto a poesía, me refiero a un poema de Stefan Mallarmé, que era un poeta simbolista muy hermético, que se llama Un lance de dados nunca abolirá el azar. Es un poema, ¿voy bien de tiempo? Gracias. Sí, voy a ir cerrando. Es un poema, digamos, informe, si uno lo ve físicamente, veo letras, vacíos, hay páginas con una sola palabra, hay otras donde no hay nada, y a mí me gusta disponerlo como si fuera una sola página. Y es un poema que habla de cómo es el cosmos. Entonces la recomendación es leer ese poema como si nos inmergiéramos en un laberinto. Y ya para cerrar, en cuanto a la hermenéutica, me refiero a tres momentos de la hermenéutica, o tres, ¿cómo se puede decir? Tres formas de entender el círculo hermenéutico. Cuando nos enfrentamos a un texto, ¿no? Hay un yo, que es la persona que interpreta, y un tú, que es la persona que elaboró el texto. Entonces, una primera versión del círculo hermenéutico es esa. Entre un yo y un tú, ¿cómo se da la interacción? Por ejemplo, yo hablo con una persona, pero yo soy un tú para otro yo, y ella es un tú para este yo. Y así es en la vida cotidiana. Ese es un círculo. La otra versión del círculo es que ante una obra literaria, diseñística, cinematográfica, hay una relación entre el todo y sus partes. ¿Por dónde empiezo para analizar la obra?
¿Por las partes o por el todo? Bueno, ahí hay otra vez una relación circular. Quizá mejor empiezo por las partes, pero luego voy a entender el todo de otra manera después de haber visto las partes. O viceversa, veo el todo y voy a sus partes. Pero siempre hay un ir y venir, de todo a las partes y de las partes al todo. Esa es la segunda versión del círculo hermenéutico. Y la tercera, y con esto termino, es una más filosófica que deriva pues de varios filósofos, pero suele relacionarse con Heidegger, que es que cuando nosotros interpretamos algo, ya de antemano lo hemos comprendido. ¿Cómo es eso? Porque siempre cargamos prejuicios, ideas, ideologías, formas de ser que condicionan nuestra interpretación. Entonces hay una precomprensión. Yo interpreto y luego comprendo. Eso a su vez me sirve de base para una nueva interpretación del mismo objeto o de otros objetos. Entonces es un círculo virtuoso más que vicioso. Bien, ustedes podrán ver estos conceptos en el texto y otros más que ya no hay tiempo de comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los presentadores. Afortunadamente tenemos tiempo para que ustedes lancen sus inquietudes hacia y el presentador. Sin embargo, así como resumen, yo veo que se refieren todos a la generación como de un contexto específico, muy acorde para el diseño como esa capacidad creativa que es innata, pero que se tiene que ir desarrollando hasta volverse una profesión, una profesionalización, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta, pues por supuesto que es un lujo tener aquí a las autoras y al autor, con muchísimo gusto. Aquí hay una pregunta. Gracias. Yo participé en asistí a la virtualidad de la realidad y la realidad de la virtualidad. No, fue aquí. Sí, el Sí, año y pasado. tengo el libro, el año pasado. Sí. Y me pareció extraordinario. Para los que no somos diseñadores, pero que comprendemos que en todo lo que percibe el ser humano hay diseño, el mismo diseño del mundo, en fin. Todos estos acercamientos a través de la sociología, de la hermenéutica, de la filosofía, nos pueden llevar a un entendimiento más claro, porque yo soy cirujano dentista y a veces diseño dientes, y entonces que puede parecer muy nimio, muy sin importancia, pero todos tenemos dientes, ¿no? Y todos queremos sonreír. Entonces, por eso me acerqué a esta conferencia y quisiera también saber qué se necesita para tener el libro, puesto que es virtual. O sea, ya con el signo ya se puede, pero hay que pagar. Se compra. 140, sí, yo lo vi. Uno se registra en la página del libro SUNAM. Y pone el código. Bueno, uno lee el código y te manda de inmediato a la página ya donde puede uno hacer la compra. Correcto. Lo único que tienes que hacer es hacer un registro previo donde te pide tu correo electrónico, una contraseña. Una vez que te registras, te va a pedir, haces tu pago, te llega el pago, el registro del pago a tu correo, y al día siguiente te va a llegar un correo que te dice que ya puedes descargar Digital Editions, que es la plataforma o la aplicación en la cual se va a descargar gratuito. Y es más fácil con una tarjeta de crédito, me imagino. Sí, una de crédito, de débito. O de débito, correcto. Bueno, en cuanto a la primera pregunta.
La primera pregunta, ¿quién la responde? Todos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. En realidad somos sujetos, sujetas diseñados, ¿no? En todo momento nos estamos diseñando, nos creamos a partir de esto que llamamos diseño, pero que responde también a un devenir de una cultura material. Es decir, en buena medida el diseño ha configurado la cultura material en la que vivimos, pero al mismo tiempo pensaría, un poco desprendiéndome de la idea del límite y más bien recurriendo a Pierre Bourdieu, ¿no? En su noción del habitus, somos estructuras estructurantes, es decir, nos estructuramos, el diseño nos estructura, pero también nosotros estructuramos el diseño y hay una ida y vuelta precisamente que termina por volverse un constante devenir. En ese sentido, yo ahí consideré necesario pensarlo desde el límite de Trías, no solo como una disciplina creadora, ¿no?, sino como una disciplina que en realidad en todo momento está dialogando consigo misma, ¿no? Está aprendiendo consigo misma, una especie de hermenéutica del sí, ¿no? O sea, no puedo seguir si no me comprendo, no puedo avanzar si no he terminado de configurar mi objetualidad, mi conciencia de disciplinar, ¿no? Pensándolo como si fuese, decía hace un momento, como si fuese un ser vivo, ¿no? Que yo sí lo asumo como una disciplina viva y en ese sentido creo que hay una estructura estructurante, es decir, si nos estructuramos, ¿no? Basta ver, ¿no?, los compañeras que estaban bailando, toda su ropa ataviada, con bordados, que tienen una concepción completamente cosmogónica de los pueblos originarios de los que vienen, ya está diseñado. A lo mejor no es esa concepción disciplina formada en una institución, pero ya hay una noción de mundo, hay una noción que performa la realidad y me parece que en todo momento estamos pensando así, cotidianamente vivimos así, ¿no?